comentar esto bien. Bueno, la idea es de que hoy día va a ser la última clase en esa modalidad de realizar mini exposiciones y poder comentar las exposiciones del resto y dar una mano al resto de compañeros que quieran compartir su tema. En el tema de yo estoy poniendo una notita chiquita sobre estas exposiciones y también estoy aprovechando de terminar de tener los puntos de participación para ustedes, pero como he podido observar que nos hemos excedido en tiempo en muchas exposiciones, y bueno, también hay gente que no se siente cómodo, no se siente cómoda compartiendo el tema, o que no ha dado el tiempo. Yo voy a compensar la nota de estas exposicioncitas con la nota de sus avances. Eso por un lado. Así que no se preocupen por este tema, pero igual así sigan participando, ayudando a sus compañeros. Y eso por un lado. Y por otro lado, también quiero comentarles un poco de cómo nos vamos a manejar las próximas semanas. El día martes ustedes entregan su trabajo final. El martes 2 de junio. El 4 vamos a tener una clasecita de cierre y donde también yo les voy a explicar el examen final después de la habilitación, cómo se va a manejar esto. Y además vamos a, y el día, que es el día 9, sí, el día 9 ustedes van a tener que entregar un trabajito muy chiquitito y creo que es muy agradable de hacer. Van a ver que es pequeño y es simple y simpático, ¿no? Y el jueves 11 en realidad es feriado, entonces vamos a ser respetuosos del feriado, ¿no? Entonces realmente es muy poquito lo que nos queda. Y en realidad con el trabajo final es realmente cómo se... lo más grande, lo más grave, en el sentido de más trabajo que hay que realizar. Entonces, creo que eso es, a partir de que terminemos con eso ya va a bajar la intensidad, ¿no? En todo caso, hasta con el examen final de por sí va a ser mucho más leve y más tranquilo en todo caso que el trabajo final. Bien, eso por un lado. Por otro lado, he corregido ya muchos de sus trabajos de avance, de sus avances del trabajo final, del análisis de fuentes. Ya he podido corregir muchos y lo que quiero que vean es, bueno, yo me comprometí que hoy día en la noche voy a terminar de corregir y así efectivamente va a ser. Me faltan 15 trabajos, que son los 15 de últimos en postear, ¿ya? Yo estoy corrigiendo en orden de posteo de por sí. Entonces, solo me faltan los 15 últimos que han posteado, que van a estar corregidos para esta noche. Y lo que quiero que vean, o que vayan viendo también, es de que en sus posteos yo les puse como que un like para que ustedes sepan que ya está corregido, ¿ya? Entonces, si ustedes entran o van entrando a lo largo de esta noche, si ustedes ven que su trabajo está con un like, bueno, además porque efectivamente me gustan los trabajos, es porque significa que ya lo corregí. Entonces pueden ver ahí mismo, en su mismo muro de Padlet, es decir, ahí vuelven a entrar a su link y van a ver que ahí hay comentarios, de sus trabajos. En la gran mayoría, en cada una de sus fuentes les he hecho un pequeño comentario y un comentario a nivel general sobre el trabajo, donde está igual la notita, la nota del trabajo en sí. Entonces quiero que revisen eso. Quisiera poder revisar, como les digo, hasta ahora, 11 de la mañana, me faltan 15 trabajos, los 15 últimos, pero a lo largo de la noche esos 15 pueden ir entrando
para ver si ya está corregido su trabajo, ¿no? También hay, en algunos casos, algunas recomendaciones, hay también, como les digo, comentarios de sus fuentes, ¿ya? Eso por el momento. El día martes, entonces, ustedes entregan su trabajo final, tienen hasta las 23:59 para hacerlo. 12, digamos, pero para que no haya. Eh, pueden ya, el fin de semana voy a postear no es un foro, pero igual así como una carpeta donde ustedes pueden poner sus trabajos finales. Y lo que sí yo les voy a pedir a ustedes es, yo voy a subir ahí mismo también los criterios de evaluación del trabajo y algunas cuestiones de formato, digamos, ¿no? Times New Roman 2, interlineado simple, etcétera, ¿no? Pero lo que sí les voy a pedir es de que ustedes copien y peguen los criterios de evaluación al final de su trabajo, eh, porque hacer ese trabajo de copiar y pegar los criterios de evaluación de todos puede tomar bastante tiempo, entonces les voy a pedir que hagan ustedes en sus propios trabajos. Y también lo que les voy a pedir es de que pongan subtítulos para cada uno de sus argumentos. Uno para que es más simple para uno para la lectura y bueno, para que igual ustedes tengan en cuenta y estén conscientes de cuándo termina un argumento. Eso, el martes entregan y no va a haber clases el martes, justamente para que se tomen este tiempo para terminar sus trabajos y terminar de pulirlos. No sé si tienen alguna consulta. Lisette. Disculpe, licenciada, ¿puede volver a repetir eso de los comentarios en el trabajo final? ¿Los comentarios o los criterios de evaluación? Sí, esos criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que son, ustedes han visto, ¿no? Que son los parámetros con los cuales yo los evalúo, que generalmente es una tablita que yo pongo y donde pongo la nota. Han debido ver eso en sus parciales, por ejemplo, ¿no? O en su trabajo su trabajo en grupo. Esa tablita, yo voy a subir un Word con donde está esa tablita y donde voy a poner también algunos parámetros de formato más que todo, ¿no? No se olviden justificar el texto, no se olviden Times New Roman 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí les voy a pedir es que la tablita de criterios de evaluación, ustedes la copien al final de su trabajo, ¿ya? Sobre todo por hacerme un favor a mí, en realidad, para que yo no tenga que copiar todo el tiempo de los criterios de evaluación al final para poner sus notas. Solo es eso, digamos. Está bien, gracias, licenciada. Súper. No sé si tienen alguna otra consulta. Ian. Sí, quería saber si es que hay un límite de palabras para el trabajo final. En palabras, me parece que son alrededor de 3.000, pero haremos así, en páginas, mínimo 5 páginas. Si se quieren exceder, no hay problema, pero no puede ser menos de 5 páginas. Igual, si se quieren exceder, buenísimo, pero mejor si no entregan 50, digamos. No sé, a eso me voy. Pueden excederse, eso sí, pero no bajar de las 5 páginas. Está bien, muchas gracias. Súper. Voy a ver de hacer igual un cálculo en palabras también, exactamente en, en relación a 5 páginas cuántas palabras son, pero voy a revisar. Igual lo voy a poner este fin de semana, yo creo mañana. Voy a subir ya la carpeta donde ustedes pueden subir su trabajo final. Si de casualidad uno lo tiene antes ya listo, ya lo puede ir subiendo. Y donde ahí voy a poner también los criterios de evaluación y estas cuestiones de formato y de forma. Hasta mañana lo pongo. Mañana en la tarde. No sé si tienen otra consulta sobre el tema del trabajo final. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, quisiera ya, y tal vez ya no excedernos tanto como en las otras clases, pero ver quién quisiera comentar su tema para que podamos comentárselo y darles una manito también. ¿Quién se puede estar animando?
¿Quién se podría estar animando a presentar su tema? Natalia, ¿cómo estás? Inge, ¿me escucha? Sí. Ok, mi tema trata sobre las ideologías de lo que es la perfección del cuerpo. Ujú. Estas ideologías se manejan de distinta manera dependiendo a qué persona le preguntes. Sobre la perfección del cuerpo, muchas personas lo relacionan más con la belleza, más que todo, ¿Ya? y con que tiene que ser un cuerpo esbelto. Entonces yo en mi trabajo más me basaba en los argumentos que vienen desde lo que es la perfección del cuerpo en el modelaje, en el deporte, en la medicina Ujú. y en la religión. Ya. ¿Puedes explicar un poco el último punto? El de la religión. Sí. Bueno, en la religión se dice que prácticamente nuestro cuerpo es un templo de Dios, Ujú. entonces debe ser cuidado y no debe tener, por ejemplo, en la Biblia usaba como una referencia que ahora se podría decir que son como tatuajes, Ujú. como que es santo y no se lo puede, no debe marcarse, no debe arruinarse. Ujú. Bien. Y me parece interesante, bueno, esta última parte. eh, es un punto de vista bien interesante del tema de un ideal o sí, un ideal del cuerpo humano, bueno, sobre todo por el tema de la creencia que hay, sobre todo en las religiones judeocristianas, que es el tema de, no es la resurrección, me parece, ¿no? De volver, ¿no? Después del juicio final. Y eso a mí me parece interesante por el tema de, por ejemplo, finalmente transfusión de sangre. En algunas ramas hablo, ¿no? De estas religiones judeocristianas, el tema de transfusión de sangre, el tema de donación de órganos, por ejemplo, que es una, no sé, profanación es la palabra, pero es mutilar de cierta manera el cuerpo. Claro que las motivaciones de esto, digamos, de, por ejemplo, voy a donar mi riñón en vida, voy a donar mis órganos después de la muerte, o voy a donar mi sangre. Efectivamente es una especie de mutilación, no sé si es realmente el término, ¿no? Pero eh, del cuerpo, digamos, y que deja de ser perfecto, ¿no? Porque deja de tener cierta función. No sé qué opinas al respecto. Sí, de hecho, sí, la religión en algunos aspectos lo manejan así, Ujú, por eso se van como que un poco en contra de la medicina, ujú, pero en mi opinión, el cuerpo perfecto es donde está Dios. ujú. Así que mientras se mutile o pase algo, si Dios está en tu corazón, es el cuerpo más perfecto que existe. Bien, creo que esa es una propuesta bien interesante que puedes tener. O sea, efectivamente puede, y es un punto de vista religioso y efectivamente van a haber miles sobre el tema. Creo que es algo que necesitas manejarlo bien, eh, tal vez hasta como tesis, ¿no? Em, y manejarlo en un punto de vista, desde un punto de vista más personal y defenderlo de ese lado, ¿no? Y qué significa, en todo caso, tener que el cuerpo perfecto, en el cuerpo perfecto esté Dios, por ejemplo, ¿no? Creo que me parece algo interesante que puedas manejarlo y tal vez desde todo el punto de vista del ensayo, no sé qué te parece. Sí, sí, Y sí, lo voy a modelar. que estés presente. No sé si alguien quiere opinar sobre este tema. Ian. Sí, algo cortito nomás quería opinar era acerca del último, de lo que estaba igual comentando usted, licenciada, Ujú, en que sí, sí estoy de acuerdo acerca de todo eso, aunque igual creo que en algunas religiones no ve que se pide como tipo ritual desde un principio, algunas perforaciones, todo eso, y no sé si lo podría tomar en cuenta o no, o sea, depende de mi compañera, pero no sé si sería parte o no, porque cuando se refiere a una religión, está hablando en general de religión, no está hablando de un solo, así que solamente un comentario. claro, de hecho, o sea, de por sí la parte religiosa que tú mencionas, Natalia, es una parte, ¿no? Eso es realmente un poquito, ese es un argumento, perdón. Entonces, tal vez, digamos, si fuera en el caso de, eh,
que sea más extensa esa parte religiosa, podría ser interesante. Yo no me acuerdo, creo que a Leandro le estaba comentando ayer en su trabajo en su trabajo que efectivamente hay estas religiones que, no me acuerdo de qué país, lo he visto en un documental sí, de National Geographic, pero no me acuerdo en qué país era, de esta religión donde hay perforaciones y mutilaciones corporales, ¿no? Modificaciones, ¿no? He visto así en ese documental que hasta paraguas se atraviesan a través de los labios, por ejemplo, o de las mejillas, o de las orejas, etcétera, o del brazo, piernas, etcétera, ¿no? Con el fin de buscar de una búsqueda espiritual, ¿no? Una búsqueda religiosa, que finalmente ellos comentan que no sienten dolor, ¿no? Con este tema, pero que justamente a partir de estas sí, son mutilaciones, suena horrible la palabra, pero son mutilaciones corporales, pueden llegar a ser, aumentar su nivel espiritual, ¿no? Y eso a mí me parece interesantísimo, de cierta manera, ¿no? Porque va totalmente en contra de lo que dice justamente lo que plantean las religiones judeocristianas, ¿no? De este cuidado del cuerpo y demás, ¿no? Sino que aquí hay otra visión, digamos, que tal vez no es un cuidado exactamente, es una mutilación, es una perforación, es una herida que uno se hace en el cuerpo, pero ambos tienen el mismo fin, digamos, ¿no? De tener una búsqueda espiritual. No sé, Natalia. Claro, Liz, yo al principio, en mi segundo parcial, quería tocar en el borrador, yo puse otras religiones aparte de la cristiana católica, Uh-huh. que era en la que me basaba al principio, pero puse otras religiones y me puse a investigar, pero ya para mi ensayo final no quise tocar mucho ese tema porque la verdad no sé tanto de ese tema. Ya, perfecto. Sí, de hecho, entonces tal vez tengas que enfocarlo desde no la religión en sí, sino desde la religión las religiones, perdón, judio-cristianas, que son las que más Sí, hablan sobre este tema del cuerpo, de que hay esto de una resurrección después del juicio final, es así. Eh, y justamente por eso el cuerpo debe estar intacto. Hay algunos, por ejemplo, que no están de acuerdo con la cremación, por ejemplo, ¿no? Algunas religiones son unos aspectos más ortodoxos, por ejemplo, que sí piden efectivamente, por ejemplo, el entierro y no la cremación, y es justamente por este tema, ¿no? O efectivamente el tema de no donar órganos, etcétera, pero es por este tema de ideal de perfección del cuerpo, pero en una, más allá de la vida, digamos, ¿no? sí, Liz. Bien. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre el tema de Natalia. Bien. Me parece entonces interesante. Fíjate igual así de que este es igual bien presente. Me parece interesante esa postura que acabas de plantear, que creo que no estaba muy clara en todo caso en el segundo parcial, pero me parece algo interesante que puedas desarrollar a lo largo de tu trabajo. Tal vez esto del ideal del cuerpo como algo más espiritual, por ejemplo. Ok, licenciada. Gracias. Gracias a mi compañero más. Súper. Bien. No sé quién se puede estar animando a presentar así su tema. ¿Quién se podría estar animando? Si no, a ver, le voy a pedir voy a tener que pedir, si no yo, digamos. ¿No? ¿Grace? ¿Sí, Listen? ¿Qué tal? ¿Podrías comentarnos un poco de tu tema? Claro. Mi tema se basa en los elementos que le dan ese toque diferente al cine de terror. Uh-huh. Y en ahí habla sobre que, digamos, los más resaltantes son el sonido, la iluminación, el Uh-huh. ambiente y lo desconocido. Uh-huh. Y en ahí se habla, digamos, cómo las películas usan los jump scares, Uh-huh. que son ese cambio brusco de toma y de incremento de sonido para provocar susto, Uh-huh. o cómo mantienen en suspenso a las personas. Uh-huh.
Creo que algo que yo te estaba observando era de que busques más, especifiques justamente en qué películas podrías ver esto. No sé si has podido hacerlo. Sí, estaba mencionando la saga de Saw, Ujú. en donde predomina, digamos, lo que es, donde es impredecible. Ya. También en no recuerdo ahorita la película. El Exorcista 3, si no me equivoco. Ya. Y también en Psicosis, donde la canción, la música utilizada en esta película es reconocida. Ujú. Perfecto. Y hay algo interesante acá justamente que y quiero preguntarte a ti, y quiero preguntarte al resto y quiero preguntarle, perdón, al resto de, del curso, es justamente por qué tiene tanto éxito y por qué es tan importante este género en particular en nuestras vidas, digamos, como espectadores. No, creo que ninguno de nosotros hace este tipo de películas, pero ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué nos gusta sentir miedo? A ver, Ian. Porque nos estimula más o menos el hecho de sentir esa sensación. Ujú. Bien, puede ser efectivamente, por un lado, sí que nos estimula, nos gusta. ¿Andrés? Sí, exactamente lo de Ian, Ujú, pero tal vez un poquito más detallado, ujú, que es porque nos da dopamina ujú, y la dopamina al final nuestro cuerpo es medio adicto a ella y cada que nos asustamos, pero al final estamos bien, es como ir a una montaña rusa. ujú, Eh, Se tiene ese sentimiento de que podía haber pasado algo, pero no, qué emoción. Y al final el cuerpo a veces quiere más de eso. O sea, si no tiene otra fuente de dopamina, ve muchas pelis de terror. ujú. Si no hace otras cosas. Bien, bien, esto igual me parece interesante verlo desde este lado más científico, ¿no? Justamente de que cómo producir así dopamina a partir del susto, a partir del miedo, pero lo interesante así cómo efectivamente buscamos este tipo de sentimiento, ¿no? Eh, y no otros, ¿no? Por eso es bien interesante también el hecho de que, no sé si se han dado cuenta alguna vez en la cartelera multicine o generalmente así de que se produce mucho de estas películas, justamente de terror, la mayoría no tan, justamente porque utilizan muchos aspectos muy reutilizados, ¿no? Muy clichés, muy lugares comunes, ¿no? Eh, pero para generar justamente un susto fácil, creo que tú lo mencionas en tu ensayo, Grace, pero lo interesante es de por qué buscamos, ¿no? Este tipo de miedo, ¿no? Es buscar esta sensación, buscar este tipo de emoción, ¿no? Y por qué buscamos el miedo, ¿no? Que finalmente, que es y que representa eso, ¿no? Y miedos comunes al ser humano, ¿no? Miedo a lo desconocido, ¿no? Que eso se puede implantar tanto en la muerte, eh, que es justamente lo desconocido, y por eso yo te insistía harto en que hables de ese tema, ¿no? Lo desconocido, que es la muerte de por sí, que es lo monstruoso, digamos, que es algo que no se parece a nosotros, ¿no? Que es efectivamente que no lo conocemos, por eso nos asusta. Eh, y lo interesante que hay otras películas y sobre todo nuevas que utilizan esto del el miedo, pero por otro lado, ¿no? Eh, no sé qué opinas, Grace. Sí, Licen, eso me faltaba un poco indagar en más películas Ujú. para comprobar mi tesis. Pero ahí lo interesante es así, cómo puedes ver el tema de lo desconocido y justamente esta medio que adicción que tenemos a seguir, como mencionaba Andrés, ¿no? Esta medio que adicción que necesitamos así, seguir indagando en eso, ¿no? ¿Cómo podrías ver o analizar ese tema? Sí, Licen, ahora voy a tratar de ampliar esa parte del desconocido y la adicción, o por qué no se trae ese tipo de películas. Ujú. Bien. Em, Creo que me parece algo importante como, ¿no? O sea, verlo como algo más allá y sobre todo algunas
bueno, las películas más recientes están un poco ligadas a esto de los sustos fáciles, ¿no? Tal vez por eso lo que dice Andrés de esta adicción, ¿no? Pero justamente como hay películas que muestran este tipo de análisis de por sí a través de cómo está representado del miedo en sí. Ian. Sí, justo eso quería comentar, licenciada, lo que acaba de decir acerca de un análisis de las películas de terror actuales, de Uh-huh. que, de que ya no se están tanto como antes, de que ya son muy obvios los momentos de los jump scares y Uh-huh. de que ya lo único ya que suele asustar ahí es solamente el sonido así intenso, fuerte ahí que suele dar y no tanto la parte visual. Mm. De hecho, ¿no? O sea, y eso es interesante cómo van recurriendo un poco a lo mismo, ¿no? Y ver también así un poco de películas o las de terror, de la suspenso más clásicas que han empezado a generar un poco, digamos, porque estaban experimentando con el género, ¿no? Y si efectivamente son maneras de nuevas, o sea, si son maneras efectivas de acudir al miedo, de acudir a esta reflexión sobre lo desconocido. Lisette. Sí, algo sobre acerca de lo que es las películas de terror actual y las antiguas podría más o menos basarse en este tipo de películas. Es una sugerencia que es Feliz Día de tu Muerte, que la verdad utiliza más comedia que susto y lo único que causa es temor tal vez, es el suspenso y el sonido, como mencionaba. Y Uh-huh. películas antiguas podría ser El Aro, que fue una película totalmente no sé, que a mí me causó mucho miedo, se podría decir. Entonces, podría ser ese tipo de comparación y ahí se va a dar cuenta de cuál es el cambio que tienen. Claro, de hecho, y eso me parece perdón, interesantísimo. Y ahí has mencionado esta película que en realidad es un remake, la que tú estás mencionando, ay, qué sé, bueno, ambas, en realidad son un remake. Ese Feliz Día de tu Muerte es inspirado y la menciona justamente ahí en El Día de la Marmota, digamos que es de los 80, 70, 80. Que es similar, pero es efectivamente comedia, entonces tal vez en esto de que esta inspiración que tiene, por eso también lo lleva a ese lugar de comedia. Y por otro lado, pues el Aro, ¿no? Que tiene su contraparte y en realidad que también es un remake de una película japonesa. Y los japoneses en realidad son más fregados todavía para trabajar con el tema terror. Entonces tal vez eso, Grace, sea algo interesante que tú puedas tener en cuenta, digamos, ¿no? Que muchas de las películas que hablamos acá son películas estadounidenses, ¿no? Que tienen mucho más poder de producción y producen mucho más, ¿no? Mientras que es interesante, efectivamente, los japoneses son mucho más, eh, utilizan otros recursos, algunos similares, pero sino otros recursos para generar terror, ¿no? Y que justamente una de esas películas es la que ha inspirado la que tú dices, El Aro, Liseta, ¿no? Que eso de ahí me parece bien interesante y tal vez sea una buena manera de hacer una comparación, ¿no? De cómo se utilizaba antes y cómo ahora, por solo el hecho de producir, ¿no? Sí, dicen. Ahora también voy a tener en cuenta eso y voy a tratar de buscar, digamos, películas de no solo de Estados Unidos, sino de otras regiones para poder comparar. Claro, y es interesante. Tú mencionas igual El Exorcista, bueno, la 3 no la he visto, pero tal vez sea mejor hablar de la uno, que es de los 70. Hoy por hoy tal vez ya no causa tanto miedo, pero sí, sí, uno la ve ahora y es como, ya, pero en su momento, digamos, a principios de los años 70 ha causado muchísimo revuelo, ¿no? Desmayos, y formaba, digamos, parte de esa curiosidad, así que la gente tenía que ir a ver. Bruno. Tal vez igual podría recalcar de las películas más vistas y decir, o sea, podría hacer una comparación de que por qué esas películas de terror son más vistas. Ahorita estaba buscando y la película de terror más vista ha sido It. ¿Qué tiene de especial en esa película para que sea la más vista? ¿La original o la de los 80? La, No, la, la original, la ¿la del original 2000, o la de ahora? Diré. la de ahora, la del 2017. Ya, mira qué chistoso, porque de nuevo es un remake. Eh, es,
It es justamente un remake y es interesante que también en su momento, en los 80, ha causado tremendo revuelo, ¿no? De qué era lo que realmente significaba y cómo tal vez la han tenido que reinterpretar para hacerla mucho más de miedo, de terror, justamente para nuestra época, ¿no? Bien, eso me parece un lindo parámetro para ver, Grace. Ian. Sí, quería aportar acerca de lo que comentó mi compañero Bruno, acerca de Ujú, lo de It, por qué es tan famoso y tal. Y según mi opinión, según mi punto de vista, es que en esos tiempos en los que salían las películas de terror ujú, en Estados Unidos, las películas así de terror de payasos han sido las que han tenido más éxito. ujú. De igual había mucho temor en los niños que ya habían visto y entonces por eso en esos tiempos había mucho, pero mucho de terror a los payasos. Entonces igual conforme va creciendo y después ha visto el remake, entonces como que da curiosidad igual a veces de ver, así ver el terror de su infancia, por así decirlo. Claro, y de por sí, digamos, gente o chicos que ahora tienen 15, 16 años, digamos, o cuando tenían 15, 16 años en el momento eh, de que salió la nueva IT en 2017, efectivamente están yendo a ver así cuál ha sido el terror de sus padres, ¿no? Finalmente también, ¿no? Y es bien interesante ver así también el rol que ha tenido de los productores, así, porque sabían que efectivamente iban a ver eso también, ¿no? O sea, que cuál ha sido el terror de sus padres, de sus hermanos mayores, qué sé yo, no de sus padres más que todo. Eh, Me parece interesantísimo verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, de cómo están produciendo para eso, ¿no? Y finalmente, realmente es por esa estrategia de marketing y con cierto valor histórico de por sí, o si realmente es una manera de renovar el terror de cierta manera a partir del remake. No he visto la última, la verdad, pero puede ser algún factor interesante, ¿no? En el sentido de si han ido mejorando todos esos aspectos que Grace está mencionando en su ensayo, por ejemplo, luz, iluminación, etcétera. Perdón, luz, color, no color, no está diciendo, luz, música, etcétera. Eh, Se han ido mejorando eso en el sentido, por hacer una mejor calidad cinematográfica y en el sentido de mejorar esa búsqueda del miedo que tenemos, o si lo han hecho por puro marketing, ¿no? Porque finalmente el remake es bien interesante en ese sentido, ¿no? Disney lo hace, no le sale bien, pero Disney lo hace. Bruno. Tal vez igual el tema de que los payasos es algo común en la realidad, porque tú puedes ir a un cumpleaños y ves a un payaso, ¿no? Uh -huh. Y tal vez eso lo hace más famoso por el tema de que se acerca más a la realidad que otra cosa, ¿no? Porque un payaso de por sí a un niño le puede dar miedo, Uh -huh. pero hacer que sea más tenebroso, se podría decir en otras palabras, Uh -huh. lo hace más como que tendencia, tal vez. Bien, sí, de hecho, ¿no? Y una manera también, no solamente de asustar, no solamente al niño, sino también al adulto, ¿no? Finalmente, y poder entender justamente ciertas tendencias que han habido hace 40 años, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Bien, Andrés. Sí, yo creo que hay que diferenciar entre los sustos inmediatos, digamos, si se le puede decir así, los que duran. Uh -huh. Porque, digamos, un miedo a los payasos ya es miedo, es que ves a un payaso y tienes Uh -huh. miedo, no sé, ves un espejo y tienes miedo, pero un susto normalmente de película es el usar el sonido. Uh -huh. Es que está caminando en un lugar, bajan todo el sonido y de la nada algo fuerte. Y eso es natural, porque no sé dónde he leído, pero no, tampoco sé si es verdad, pero tiene sentido que cuando nacemos a lo único que le tenemos miedo es a los ruidos fuertes y a caernos. Así que un ruido fuerte que no te lo esperas, a cualquiera lo va a asustar, no tiene que ver con ninguna temática, pero una película, creo, y en especial las antiguas, lo que trataba de instaurar no era que se asusten en la película, sino generarles todo un miedo que les iba a durar.
y ahora creo que ya no se puede, porque todos sabemos los recursos cinematográficos, o al menos la mayoría, así que sabemos que no es de verdad y no. Claro, de Pero hecho, sí. exacto lo de Bruno, que si lo relaciona con algo que nos podría pasar a nosotros, somos un payaso porque lo ves en fiestas de niños, o no sé, la película Rec, o Rec, Ujú, no sé, sí, que se supone que es basada en hechos reales y es en una casa y todos tienen una casa, después otras cosas, los espejos, todos tienen espejos. Se trata de instaurar miedo, o sea, el que dura harto en cosas que están en la vida cotidiana. claro, exacto. Y eso es bien interesante porque de eso se trataba efectivamente el ensayo base que han analizado en este grupo, del tema de lo cotidiano, ¿no? Y finalmente que eso es lo que está tratando de buscar ahora eh, películas alternativas de este género, ¿no? Perdón, se me va a cortar en un minuto, más bien voy a cerrar la